En esta oportunidad vamos a estudiar funciones crecientes y decrecientes. Vamos a suponer que f es una función continua en un intervalo AB y entonces vamos a decir que f es creciente si para todo par de puntos x1 y x2 en AB se cumple que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Es decir, que si yo tomo dos puntos aquí en el intervalo AB, yo tomo dos puntos x1 y x2, de manera que x1 es menor que x2, así como se observa en la figura. Entonces lo que va a ocurrir es que f de x1 es menor que f de x2. En ese caso se dice que la función es creciente, así como se ve en la figura. Y decimos que f es decreciente en un intervalo AB si para cada par de puntos x1 y x2, de modo que x1 es menor que x2, se cumple que f de x1, miren aquí en el ejemplo, en la gráfica, es mayor que f de x2. Entonces, este f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí lo ven? Entonces, si para cada par de puntos x1 menor que x2, se cumple que f de x1 es mayor que f de x2. ¿Ok? Es mayor que f de x2. En ese caso se dice que la función es decreciente. Es decir, esta gráfica que se representa aquí es de una función decreciente. Y esta que se presenta acá es de una función creciente. ¿Ok? Por ejemplo, la función y igual a x cuadrado es decreciente en menos infinito 0 y creciente en 0 infinito. Ya ustedes saben cómo es la gráfica de f de x igual a x cuadrado y pueden observar que la función es decreciente de menos infinito a 0 y creciente de 0 a infinito. Ahí está, creciente de 0 a infinito y de menos infinito a 0 ella viene decreciendo. Entonces y igual a x cuadrado. Un criterio para saber cuándo una función es creciente o decreciente es el criterio de la derivada. Entonces, si nosotros tenemos que f además es derivable, entonces si la derivada de f, en el intervalo AB es positiva para todo x en ese intervalo, tal como se muestra aquí en azul, entonces se dice que la función es creciente en dicho intervalo. Pero si lo que ocurre es que la derivada para todo x es negativa en ese intervalo, entonces lo que ocurre es que la función es decreciente en dicho intervalo. ¿Qué significa eso, hombre? Que las funciones crecientes, la tangente, la pendiente de la recta tangente, así como se ve aquí, recta tangente, su pendiente es positiva, es decir, aquí f' de x es positiva y esto ocurre en todo el intervalo AB. Y para las funciones decrecientes, la pendiente de la recta tangente es negativa, entonces aquí se observa que f' de x es negativa. Entonces, esta azul es la recta tangente, entonces aquí la función es creciente, f es creciente, y aquí f es decreciente. Entonces, un criterio es que si la derivada es positiva para todo valor del intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa para todo punto x en el intervalo, entonces se dice que la función es decreciente en dicho intervalo. Y eso tiene que ver con la pendiente de la recta tangente en los puntos del intervalo, ¿no? Ahí se nota que la pendiente de la recta tangente aquí es positiva y aquí se nota que la pendiente de la recta tangente es negativa.
Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mirar en qué intervalo la función f de x igual a x a la 2 tercios menos x cuadrado es creciente o decreciente. Entonces, para eso vamos a definir una serie de pasos. Lo primero que vamos a hacer es paso 1, vamos a hallar los valores críticos, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Hallamos los valores críticos. Y luego, paso 2, verificamos el signo. Verificamos el signo de f' de la derivada alrededor, es decir, a la derecha e izquierda de los puntos críticos. Ok. Derecha e izquierda, ¿no? De los puntos críticos. Muy bien. Entonces, los puntos críticos nos van a servir como de extremos de los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Entonces, vamos con el paso 1. Hallamos los puntos críticos, es decir, derivamos e igualamos a 0. Entonces, la derivada de f de x, que es x a la 2 tercios menos x al cuadrado, bajamos el exponente, 2 tercios y le restamos 1. 2 tercios menos 1 nos quedaría a la menos 1 tercio. 2 tercios menos 1 menos 1 tercio. Menos la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Ahora igualamos a 0. f' de x igual a 0. Si y solo si 2 tercios de x a la menos 1 tercio menos 2x es igual a 0. Aquí nos queda 2 sobre 3x a la 1 tercio, lo escribimos en el denominador con exponente positivo, menos 2x es igual a 0. ¿Okay? De aquí nos queda entonces, hacemos la resta de fracciones, aquí nos quedaría 2 menos 6, x y multiplicamos, ¿no? X a la 1 tercio por x, ahora sumamos 1 tercio más 3 tercios, nos quedaría x a la 4 tercios sobre 3x a la 1 tercio es igual a 0. ¿Ok? Resolviendo, ¿no?, la suma de fracciones, la resta de fracciones, es decir, numerador por denominador menos denominador por el numerador sobre producto de los denominadores. Listo, y la única manera de que esta expresión me dé 0 es que el numerador sea 0, porque el denominador no puede ser 0, ¿no? Es decir, 2 menos 6x a la 4 tercios tiene que ser 0 para que esa expresión me dé 0, es decir, para que esto me dé 0. Y de aquí nos queda entonces que pasamos al otro lado, 2 es igual a 6x a la 4 tercios. Pasamos el 6 a dividir y nos quedaría que 2 sobre 6 es igual a x a la 4 tercios. Y 2 entre 6 es 1 tercio. Nos queda luego que x a la 4 tercios es igual a 1 tercio. X a la 4 tercios es raíz cúbica de x a la 4, ¿no? Es decir, raíz cúbica de x a la 4 por leyes de los exponentes es igual a 1 tercio. Para eliminar la raíz, elevamos al cubo y nos queda entonces que x a la 4 es igual a 1 a la 3 sobre 3 a la 3, que es 27, ¿no? Elevando al cubo. Recuerden, aquí elevamos al cubo, ¿no? Elevamos a la 3 para eliminar la raíz. Y para acabar con la potencia, simplemente sacamos raíz cuarta. Por lo tanto, x es raíz cuarta de 1 sobre 27. Entonces eso nos da dos valores, ¿no? Más o menos. Entonces tendríamos que x1 sería menos raíz cuarta de 1 sobre 27 y x2 sería raíz cuarta de 1 sobre 27. Y estos son los puntos críticos, es decir, este sería mi primer punto crítico, C1,
y este sería mi segundo punto crítico, es decir, C sub 2. So, ya tengo los puntos críticos. Ahora lo que hago es el paso 2, es decir, verifico el signo de la F', vamos a escribirlo, verificamos el signo de F' alrededor de los puntos críticos, es decir, a la derecha y a la izquierda. Entonces aquí es un truco muy sencillo. Simplemente dibujamos la recta real. Dibujamos la recta real. Ubicamos el 0. A la derecha el positivo, bueno, no sabemos, vamos a ubicarlo aquí. Vamos a suponer que aquí queda C sub 1, que es raíz cuarta de 1 sobre 27. Obviamente ese número es menor que 1, ¿no? Y este es C sub 2, perdón, porque el negativo es C sub 1. C sub 2 es raíz cuarta de 1 sobre 27 y C sub 1 está en el otro extremo, que es menos raíz cuarta de 1 sobre 27. Es decir, este es C sub 1 y este es C sub 2. Y lo que vamos a hacer es verificamos el signo de F'. Entonces paso otra línea aquí debajito. Listo, paso otra línea y divido a la recta real en 3 partes. Bueno, el 0 no implica. Entonces desde menos infinito hasta C sub 1, de C sub 1 hasta C sub 2 y de C sub 2 hasta más infinito. ¿Ok? Y verificamos el signo de F'. ¿Cómo se verifica el signo de F'? Reemplazando por valores, ¿no? A la derecha y a la izquierda de C sub 1. Recordemos que F' de X es 2 tercios de X a la menos 1 tercio menos 2X. Entonces verificamos el signo de la derivada a la derecha y a la izquierda de los puntos críticos. Entonces, recuerden que el punto crítico es raíz cuarta de 1 sobre 27. Pueden sacarlo negativo y positivo, ¿no? Entonces vamos a elegir un número que esté a la izquierda, el menos 1, y reemplazamos en la derivada. Ustedes pueden tomar la derivada y se darán cuenta que al reemplazar por menos 1, F' de menos 1 es 2 tercios por menos 1 a la menos 1 tercio menos 2 por menos 1. Y eso nos daría 2 tercios por 1 sobre raíz cúbica de menos 1, pero raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Entonces eso nos daría menos 2 tercios. ¿Ok? Menos 2 tercios más 2. Y eso es positivo, ¿no? Mayor que 0. No nos interesa el resultado, sino el signo. Entonces eso nos da positivo. Significa que a la izquierda de C sub 1, es decir, de menos infinito, hasta C sub 1, que es menos raíz cuarta de 1 sobre 27, me da positivo. Ahora vamos a reemplazar por un número cercano a 0 entre C sub 1 y 0. Vamos a reemplazar por un número entre C sub 1 y 0. Vamos a reemplazar por uno más cerquita. Uno que esté más cerquita, menos 1 noveno, para que valga ahí, menos 1 noveno a la menos 1 tercio menos 2 por menos 1 noveno. Y más 2 novenos, aquí nos daría 2 tercios por raíz cúbica, que sería por 1 sobre menos 1 tercio, más 2 novenos, y eso nos daría, cancelamos aquí, nos daría menos 2 más 2 novenos, entonces esto aquí nos daría negativo, aquí nos da positivo, si quieren lo verifican, y si reemplazamos por 1, verifíquenlo ustedes con la calculadora. Al reemplazar por 1, F' de 1 es 2 tercios por 1 a la menos 1 tercio, menos 2 por 1, y eso también da negativo. ¿Listo? Entonces ya tenemos el signo de F', por favor verifican, el signo de F', y nos queda que de menos infinito
a C sub 1, es decir, a menos raíz cuarta de 1 sobre 27, unido con 0, raíz cuarta de 1 sobre 27, ahí nos dio positivo, ¿no? Entonces ahí la función es creciente. Y desde menos raíz cuarta de 1 sobre 27 hasta 0 unido, es decir, aquí, con raíz cuarta, raíz cuarta de 1 sobre 27 hasta infinito, es decir, aquí nos dio negativo, es decir, la función f es decreciente. Si analizamos la función con un programa graficador, por ejemplo GeoGebra, programa de cálculo simbólico, la función f de x igual a x a la 2 tercios menos x cuadrado, observamos ya en la gráfica que la función desde menos infinito hasta el punto A, donde está el valor extremo, es decir, donde está menos raíz cuarta de 1 sobre 27, la función es creciente. Y a partir de A hasta 0 empieza a decrecer. ¿Ok? Luego, la función sigue creciendo hasta el punto B, donde está su otro valor extremo, que es raíz cuarta de 1 sobre 27, y a partir de ahí nuevamente empieza a decrecer. ¿Listo? Entonces los intervalos de crecimiento son desde menos infinito hasta raíz cuarta de 1 sobre 27, unido con 0 hasta raíz cuarta de 1 sobre 27, es decir, de 0 hasta B. Y luego los de decrecimiento, es decir, la función empieza a decrecer desde A, es decir, desde aquí, desde el punto crítico menos raíz cuarta de 1 sobre 27 hasta 0, unido con raíz cuarta de 1 sobre 27 hasta infinito. ¿Ok? Ahí se puede observar entonces ya gráficamente cómo es el comportamiento de la función que habíamos estudiado analíticamente.